Tenemos ya en contacto telefónico al ingeniero Azpiazu, a ver si le escuchamos. Ingeniero, bienvenido. Sí, lo que le voy a decir es que estoy precisamente visitando Sacha con un grupo de periodistas, una invitación del Ministerio de Energía y Minas para constatar y ver la realidad en el campo. Creo que es lo mejor frente al momento y a la noticia que de alguna manera nos convoca este diálogo, y bueno, pues a su disposición. En lo más reciente, el presidente Noboa ha anunciado que si hasta el 11 de marzo no se ha desembolsado la primera, o sea, la prima correspondiente a la concesión del campo, nos referimos a estos 1.500 millones de dólares, el gobierno no firmará el contrato. ¿Cómo darle lectura a esta declaración reciente del presidente? ¿Hay quizá mucho peso en los cuestionamientos? Sabe que la verdad sea dicha que yo no puedo hablar por el consorcio Sinopetrol, desde el punto de vista de que tendrán ellos que decir si van a proceder a la firma y a pagar el anticipo en las actuales condiciones. No deja de ser una coyuntura complicada por el escenario político electoral y la segunda vuelta del 13 de abril, así que en este momento es difícil dar una respuesta categórica a si se va a recibir o no el anticipo, porque no lo sé. Va a depender de este factor que estoy mencionando. Ahora, de otra parte, sí, efectivamente el resultado de la visita, el campo no se encuentra en un buen momento, y finalmente lo de fondo es que hay que cambiar el modelo petrolero, y eso supone concesionar, delegar las infraestructuras que no son eficientes de Petroecuador al sector privado, porque de eso va a depender de que logremos objetivos estratégicos como aumentar la producción, aumentar las reservas, superar el problema de transporte que en este momento tenemos por la erosión regresiva del río Coca, y construir la variante de los 42 kilómetros que se está necesitando, y aumentar la capacidad de refinación en otras infraestructuras que son totalmente obsoletas, viejas, como son las refinerías, y que determinan que hoy por hoy estemos importando cerca del 75% del combustible que consumimos en el país. Entonces, eso es un poco el marco referencial de fondo en donde se inserta como parte del contexto el tema de la delegación de Sacha. Ahora bien, a propósito de lo que usted menciona respecto de las refinerías, aproximadamente el 30%, principalmente en la de Shushufindi, de la producción del campo Sacha tradicionalmente va hacia las refinerías. ¿Qué hacer en este caso cuando se trabaja? No se ha concretado aún, no se ha firmado el contrato, pero se habla ya de esta concesión del campo Sacha al consorcio Sinopetrol. Si las refinerías hoy por hoy están prácticamente paradas por los problemas de mantenimiento. No mezclemos en este momento el tema de refinación con el tema de Sacha, porque finalmente creo que hay que manejarlos por cuerdas separadas. Desde luego se está requiriendo inversión para rehabilitar campos que son obsoletos, es decir, a uno le llama mucho la atención, como por ejemplo ahora en la visita, 3 mecheros encendidos al lado de una planta de generación termoeléctrica diésel, porque finalmente se está desperdiciando en el día a día desde hace décadas tanto como 20 millones de pies cúbicos de gas natural, que es lo mismo que estamos produciendo en este momento en el campo Amistad, y que podrían generar 85 megavatios de energía eléctrica para suplir los 50 megavatios que necesita el campo, más energía adicional que podría conectarse al Sistema Nacional Interconectado. Entonces, cuando uno advierte que hay esas deficiencias y que no hay capacidad de inversión y de dar rápida solución a temas de esta naturaleza, uno se plantea, bueno, esto hasta cuándo va a seguir y cuándo cambiamos el modelo. Yo creo que eso es lo principal a considerar en el marco del análisis de este tema de la delegación de Sacha. Ahora, con respecto a la participación, que ha sido otro de los cuestionamientos, ingeniero Azpiazu, y voy a poner a consideración lo que se dijo en la rueda de prensa del pasado lunes a propósito de la participación del Estado, y que ha sido un poco el centro del cuestionamiento, las negociaciones que se hicieron previas dentro de este proceso para la concesión del campo Sacha. Esto fue lo que se dijo el día lunes en la rueda de prensa, y enseguida lo comentamos, por favor, respecto de la participación. En ese caso, cuando el precio del WTI estuviese en $30 por barril
o por debajo, el Estado recibiría, según el reglamento, 12,5% del volumen de crudo que se produzca en el campo. Más en la negociación nosotros no llegamos a ese punto, sino que llegamos como un punto para $30 de 19% en el porcentaje de participación para el Estado. El resto le correspondería a la contratista en este caso. Si fuese el caso donde el precio del crudo llegara a $120 o más de eso, ¿verdad? El Estado tendría una mayor participación, en este caso más que el 20% que lo dice el reglamento codificado, y podría llegar hasta 26,5% del valor de crudo que produzca el campo. Era Guillermo Ferreira, el viceministro de Hidrocarburos. Él se refería a esta participación, uno de los temas que han sido principalmente el centro de los cuestionamientos desde varios sectores, analistas, incluso exministros del ramo, es decir, una participación mínima del Estado, y eso es lo que lo han catalogado como un perjuicio. Mire, realmente, en resumen, la renta neta que tiene que recibir el Estado por cuenta de esta negociación no debe ser menor al 82%. Y lo que perciba el concesionario, el delegatario, el 18% restante, con cuenta a las inversiones que va a realizar, incluido el anticipo de $1.500 millones, y lo que se necesita invertir para fines de mantenimiento del campo. En este momento en Sacha no se está perforando un solo pozo, y se necesita hacer trabajo de workover o de pozos de mejoramiento para fines de mantener los niveles de producción. O sea, si uno no está aquí, digamos, mirando cómo está el estado de cosas, a veces es difícil entender a cabalidad lo que viene sucediendo, de manera tal de que, para no entrar tanto en detalles que se tornan un poco complejos, porque la propia legislación relacionada a los dividendos petroleros que tienen que pagarse al Estado tiene de modo propio sus complejidades, pero la renta neta no puede ser menos del 82%, y eso es lo que ha sostenido el propio gobierno y la ministra Manzano en sus declaraciones en rueda de prensa, y eso tiene que ser respetado a rajatabla. ¿Cómo le explicamos mejor a la gente cómo esta diferencia entre la renta neta y lo que acabamos de escuchar del viceministro de Hidrocarburos? Es decir, la participación. La renta neta, es decir, lo que percibe realmente el Estado por la venta del crudo, tiene que equivaler al 82% del total. Y el privado, el consorcio, se lleva el 18%. En resumidas cuentas, eso es lo que está en juego, y así hay que explicarlo, porque finalmente de otra manera se hace un tanto complejo entenderlo. Cuando usted, por ejemplo, comienza a hablar de que el 4% se paga de las exportaciones petroleras, principalmente a los GATS amazónicos, como un derecho, pero adicionalmente hay una ley adicional que genera como renta el 12.5% de las utilidades de las empresas que tienen operación petrolera y contratos con Petroecuador, por ejemplo, y adicionalmente hay otros impuestos de 2.5% para las empresas privadas que tienen contratos con Petroecuador, que pasa a ser 4% en el caso de las empresas extranjeras. Entonces, como le digo, hay un modelo tributario vinculado a la actividad de petróleo que no es fácil de explicar y resumir, pero en todo caso, la renta a recibir no puede ser menor al 82%. Y si ese ha sido el compromiso en términos de la declaración pública que ha hecho la ministra, eso tiene que ser respetado a rajatabla, lo reitero. Ahora bien, se ha hablado también, por ejemplo, de crear 1.000 empleos adicionales. ¿Por dónde irían estos empleos? Bueno, básicamente en la inversión que tiene que realizarse para ir mejorando las condiciones del campo. Destacar que en lo que tiene que ver con recuperación secundaria, los promedios del campo Sacha están en 0.19% y podrían incrementar hasta
0.40%, que de ahí se trata el desafío de incrementar la producción a poco más de 100.000 barriles. Entonces, todo eso va a significar actividades adicionales que en este momento no se están dando. Por ejemplo, le comento, llegando al aeropuerto de Coca, ahora llamó la atención que cruzando la población, finalmente uno puede observar de que hay empresas que están cerradas, que no están funcionando, muchas de ellas vinculadas justamente al trabajo de perforación, que no se viene haciendo y que es indispensable para recuperar el nivel de actividad que necesita el campo para incrementar su producción. Eso es un poco lo que está en juego. Este momento, la impresión que me queda de la visita es que la economía de este lugar está un tanto decaída y desde luego en la medida que se produzca inversión, pues va a haber una recuperación, pero el caso de Sacha no es el único. Hay otros bloques que están a cargo de Petroecuador que están con el mismo problema de falta de inversión y tendrán que ser en algún momento concesionados o delegados al sector privado más adelante, en este gobierno o en el próximo. Pero el campo Sacha es el único campo cuya producción ha ido creciendo en los últimos años, a diferencia del resto, donde se entiende que debería involucrarse mucha más inversión. Pero ha ido creciendo básicamente porque han superado un obstáculo de licencias ambientales en los últimos 2 años. Entonces sí han realizado perforaciones, pero en este momento, debido al problema derivado al cambio de continuas administraciones en el Ministerio y en Petroecuador, pues eso ha determinado de que no haya continuidad en las tratativas que permitan cerrar contratos en lo que tiene que ver con las operadoras petroleras que hacen justamente el trabajo de perforación. Entonces, eso ha venido menguando, decayendo y en este momento no tienen ningún contrato vigente en Sacha. Esa es la realidad. Ingeniero Azpiazu, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual estamos pendientes también del resto de comunicaciones del gobierno a propósito de los avances en esto, que es en este contrato que de momento no ha sido firmado aún. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un saludo, adiós.